Reflexiones en torno al desarrollo educativo pedagógico en Colombia, relación Iglesia y Estado. El origen confesional de la educación, el peso que tuvo la Iglesia Católica en la configuración del sistema educativo colombiano, marcó profundamente la concepción de enseñanza y formación. Sin embargo, el surgimiento de las llamadas escuelas nuevas y activas toman fuerza distinta y comprensiones pedagógicas emergentes. Patiño 2014 citado en Pérez Hidárraga. 2019 P6. Estas escuelas surgieron como una forma de protesta o hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales en sus comprensiones curriculares, a la vez que fueron la oportunidad de poder extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de las urbes no alcanzaban a llegar. Pérez y Dárraga 2019 P6. No obstante, aún hoy muchas instituciones educativas siguen ancladas a valores y estructuras heredadas de este legado confesional, lo que invita a repensar hasta qué punto la educación colombiana ha logrado una verdadera laicidad y autonomía pedagógica, aunque en Colombia ha pasado por procesos de modernización y reformas. El sistema educativo conserva aún muchas estructuras y valores heredados de esa tradición religiosa. Por lo tanto, las instituciones privadas religiosas siguen teniendo un peso fuerte incluso en la educación pública. Los símbolos religiosos, las clases de religión católica y la influencia de valores conservadores aún son palpables. Ahora bien, la Constitución de 1991 proclamó a Colombia como un Estado laico, lo cual implica la separación entre la Iglesia y el Estado en todos los ámbitos, incluida la educación. Sin embargo, en la práctica, la autonomía pedagógica es limitada y la educación sigue anclada a discursos, currículos, dinámicas que reflejan esa herencia confesional. Por eso nos preguntamos, ¿hasta qué punto hemos avanzado en una educación pluralista y crítica, verdaderamente laica? ¿Por qué seguimos viendo en pleno siglo XXI modelos educativos que reproducen valores tradicionales y excluyentes en vez de abrir paso a una formación inclusiva, científica, democrática? Por lo tanto, los invito a reflexionar. El reto de la educación en Colombia no es solo mejorar la cobertura o calidad, sino revisar críticamente sus raíces históricas, considerando el legado de Freire, definir la pedagogía como un movimiento de resistencia contra la escuela canónica y la economía de mercado, integrando postulados filosóficos marxistas, sociales y multiculturales, Maldonado 2008, P22. De hecho, esto permitiría avanzar hacia un modelo que respete la diversidad de pensamiento, promueva el pensamiento crítico, garantice la verdadera autonomía educativa. La educación como campo de disputa política. La constante tensión entre partidos liberales y conservadores con su impacto directo en políticas educativas demuestra que la educación ha sido utilizada como instrumento de poder e ideología. Esta dinámica obliga a cuestionar en la actualidad hasta qué punto los intereses políticos siguen condicionando los fines, contenidos y métodos educativos, especialmente en zonas rurales y periféricas. La educación ha sido históricamente un escenario donde se libran profundas disputas ideológicas y políticas. Desde el siglo XIX, la confrontación entre liberales y conservadores marcó el rumbo de las políticas educativas, determinando no solo quién tenía el acceso a la educación, sino también qué tipo de saberes se legitimaba, qué valores se promovían y cómo se concebía la formación del ciudadano. Los conservadores privilegiaron una educación confesional, controlada por la iglesia, centrada en la moral y el catecismo, mientras que los liberales impulsaban una educación laica, científica y más abierta a la modernidad. Lo anterior concuerda por lo expuesto por Pérez y Idagarra en el 2019, quienes exponen que en este periodo se evidenció la tensa relación entre la política y la educación, posicionando de manera privilegiada la educación en la constante dicotomía como medio de reacción a los movimientos imperantes del momento o como manera de legitimarles.
Esta polarización se tradujo en constantes reformas, retrocesos y contradicciones que impidieron el desarrollo de un sistema educativo coherente, incluyente y sostenido en el tiempo. Hoy en día, aunque los actores han cambiado y el discurso se ha transformado, haciendo visibles ciertas prácticas pedagógicas que, desde la pedagogía crítica, pueden definirse como de resistencia o contrahegemónicas. Maldonado 2008, pues colocan a la educación como un proyecto esperanzador para los sectores sociales más pobres, le da preeminencia al ser humano, invoca el lenguaje como opción de redescubrimiento individual y social, ofrece resistencia a las hegemonías desde lo pedagógico, político y participación social. Maldonado 2008. Es evidente que los intereses políticos siguen condicionando los fines, contenidos y métodos educativos. Las reformas educativas frecuentemente responden a agendas partidistas, coyunturas electorales o intereses económicos, más que a un proyecto nacional a largo plazo. Esta realidad se hace aún más evidente en las zonas rurales y periféricas, donde la educación sigue siendo precaria, un escaso acompañamiento estatal y una fuerte influencia de actores locales, legales e ilegales, que muchas veces instrumentalizan la pedagogía en la escuela para sus propios fines, tal y como lo expone Zuluaga y Echeverry en el 2003, citados en Maldonado 2008. La pedagogía es una herramienta para la polémica, cuya intención es criticar la aproximación que reduce la pedagogía a una concepción instrumental del método de enseñanza. El reto es entonces recuperar la autonomía pedagógica, fortalecer la participación de las comunidades en definición de las políticas educativas y construir un sistema que responda a las realidades y necesidades del país, sin estar subordinado a vaivenes políticos. Reconocer que la educación es un derecho y no un botín de poder es el primer paso para transformar profundamente su papel en la sociedad colombiana. ¿Cómo afecta la influencia extranjera a nuestras formas de enseñar y aprender? A veces no lo notamos de inmediato, pero está ahí, en los libros de texto, en las metodologías, en los términos que usamos, competencias, estándares internacionales, calidad educativa. Muchas veces nuestras políticas educativas se diseñan siguiendo modelos traídos desde el exterior, sin considerar si son adecuados para nuestra realidad. De hecho, no se puede comprender la educación en Colombia sin el reconocimiento de la influencia externa, la cual ha generado un fuerte influjo de los desarrollos históricos de la educación colombiana. Pérez y Hidárraga, 2019. No obstante, el hecho de reconocer la influencia extranjera no significa que de manera local no hayan aportes o iniciativas que configuren también la educación nacional, como se puede apreciar gracias a varias iniciativas de formaciones locales. En ese sentido, pensemos en una profesora que enseña ciencias en un colegio rural, que tiene que explicar los ecosistemas usando ejemplos de bosques nevados y estaciones del año que sus estudiantes jamás han vivido. O en un niño que es evaluado con una prueba estandarizada en español formal cuando su lengua materna es el guayunaiki. No se trata solo de contenido, se trata de contexto, de pertinencia cultural, de dignidad. Cuando imponemos una lógica educativa extranjera sin diálogo de lo local, corremos el riesgo de invisibilizar nuestras voces. Y lo más doloroso es que se normaliza, se nos hace creer que lo de afuera es sinónimo de mejor, aunque desconozca nuestras realidades. ¿Y qué hay de la globalización educativa? Es un fenómeno complejo. Por un lado, nos permite acceder a la información, a experiencias de otros lugares, a conectarnos con el mundo, pero también nos arrastra hacia una unificación que amenaza con borrar nuestras particularidades. De hecho, tal y como lo expone Pérez y Hidárraga, 2019, el fenómeno de la globalización, que siempre ha estado presente en la educación colombiana, en este último siglo se ha presentado con mucha más fuerza, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales en esta materia.
Y entonces aparecen las contradicciones. Escuelas en territorios indígenas que deben cumplir los mismos indicadores que un colegio privado urbano. Docentes que enseñan bajo condiciones precarias, evaluados con los mismos criterios de quienes cuentan con todos los recursos tecnológicos. Esa globalización, en vez de integrar, excluye. Pues en palabras de León, 2004, citado en Pérez e Hidárraga 2019, la globalización nos lleva al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la democracia y la paz. Frente a todo esto, ¿es posible resistir desde el aula? La respuesta es sí, y muchas veces esa resistencia se da a través de la innovación pedagógica, siendo estos pilares formativos a tener en cuenta en los proyectos educativos nacionales en sintonía con las demandas mundiales. Pero no hablemos de tecnologías costosas ni metodologías de moda, hablemos de transformar desde lo cotidiano, lo cual es posible si se adoptan posturas de pedagogías críticas frente a la educación, donde se elaboren discursos y prácticas pedagógicas críticas o de resistencias con pretensiones democráticas en defensa de los derechos individuales y colectivos. Maldonado, 2008. En síntesis, la educación no puede ser una receta importada, debe ser un proceso vivo, arraigado, con identidad, frente a la influencia extranjera y la globalización impuesta. Innovar desde lo local no solo es posible, es necesario. En este podcast también hablaremos de la realidad de las tecnologías para la educación en Colombia. A lo largo del tiempo en Colombia se han presentado sinfines de problemáticas enfocadas al tema de las tecnologías como herramientas fundamentales de la educación en diferentes territorios a nivel nacional. Aquí hay que indicar que una de las tecnologías de una u otra manera marca de forma importante las dinámicas educativas. En la actualidad es evidente el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación, en el cual se expresan dos corrientes principales: la educación a distancia virtual y, por el otro lado, la educación virtual, entendida como informática educativa, adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicionalidad educación presencial. Esto lo cita Pérez y Hidárraga 2019, página 9 de su texto. Tenemos como enfoque en problemáticas que la desigualdad tecnológica como brecha social y económica ha atrasado los procesos en la educación. Dichas barreras se agudizan en zonas rurales por falta de cobertura, acceso y calidad. Esto tomando como ejemplo la pandemia del COVID-19, ya que bastantes estudiantes no lograron culminar los procesos educativos, dejando al lado sus sueños y esperanzas por falta de herramientas anteriormente nombradas. Nos enfocamos que hay estudios del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Pontificia Javeriana arrojaron que estas zonas rurales tienen los principales retos en el ámbito de la tecnología, como avances enfocados no solo a nivel social, también económico y estructural. El 15% de las sedes educativas no tienen electricidad en departamentos como el Bichada y la Guajira. La cifra asciende al 68%. Por otro lado, el 64,4% de las instituciones rurales no tienen acceso a Internet. En el ámbito político, Colombia tiene amenazas implicadas en el presupuesto destinado a la calidad educativa en el área tecnológica. Se generan recursos destinados para la compra y el pago de computadores y acceso a Internet por medio de centros poblados y contratos para llevar Internet a zonas rurales. Tenemos como ejemplo a los ministros de Tecnologías de la Información y Comunicación, MINTIC, ya que en el año 2022 generaron un escándalo surgido por el contrato que incluía la implementación de Internet en zonas rurales. Esto fue otorgado a una empresa con la implementación de Internet aparentemente regulares y no cumplió, dejando a muchas comunidades sin acceso a Internet. Esto lo resaltamos ya que en Colombia los diferentes entes territoriales y el presidente deben generar mayor responsabilidad en la vigilancia y control de los presupuestos destinados a las entidades territoriales. Deben mirar
y generar un orden y la vigilancia en las áreas de sus carteras cumpliendo con lo estipulado.